Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo 2, conformado por Elías Paredes, Juan Briones, Doménica Quispe, Kalel Mendoza y Robert Plua. Nosotros vamos a hablar sobre lo que son los valores aplicados a la deontología. La deontología médica es una rama de la ética que regula el comportamiento profesional en la medicina. Se fundamenta en principios que orientan al actuar médico, garantizando el respeto y la integridad en el trato con los pacientes. Este marco ético es esencial para fomentar la confianza y asegurar una práctica responsable. En la práctica médica, la ontología establece normas y valores fundamentales como la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Estos principios guían cada decisión clínica, ayudando a los profesionales a enfrentar dilemas éticos y actuar siempre en el mejor interés del paciente. Este enfoque ético no solo regula la conducta, sino que se adapta a los cambios sociales, tecnológicos y científicos que afectan la medicina. La deontología contribuye a que cada profesional se mantenga actualizado y comprometido con un trato digno y equitativo para todos los pacientes. Para concluir, la ontología médica es vital para proteger la dignidad y los derechos de los pacientes. Y reforzando la confianza en la relación médico-paciente, estos principios éticos aseguran que el cuidado integral y humano siga siendo la base de la práctica médica, fortaleciendo el compromiso profesional en cada acción. Comenzamos con la entrevista. Aquí estamos con el doctor Gabriel Ordóñez, magíster en salud ocupacional. Mi nombre es Juan Diego Briones y voy a proceder yo a lo que es la entrevista con el profesional, ¿no? Tenemos nuestro tema, que es la deontología en la atención médica. Le voy a dar un breve preámbulo de lo que significa nuestro tema, que básicamente es un conjunto de principios éticos, un conjunto de códigos que debe tener un profesional de la salud para poder hacer su ejercicio diario, más allá de lo que es el conocimiento científico, más allá de lo que es el profesionalismo. Un profesional de la salud debe tener sus técnicas, medidas, y en la medicina implica lo que son sus principios éticos: no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía hacia el paciente, porque estas ya de por sí, estos valores impactan directamente en lo que es la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, en esta entrevista abordaremos lo que es ese tema, su importancia, y yo voy a realizar ciertas preguntas al doctor acerca sobre este tema, y en base a su experiencia él me va a poder contestar, ¿no? Doctor, dígame, por favor, en base a su experiencia y conocimiento, ¿qué es para usted la deontología y por qué es importante en la práctica médica? No, primero, buenas tardes, gracias por la oportunidad de poderles colaborar. La ética es muy importante en toda profesión, pero más que nada en nuestra carrera, porque la medicina es humanitaria, ¿no? Y nos ayuda a tomar decisiones basadas en el humanismo y darles la mejor atención a nuestros pacientes basados en lo que es los principios, ¿no?, fundamentales de no maleficencia, ¿no?, para nosotros poder tomar decisiones acorde a los protocolos de cómo deberíamos manejar a nuestros pacientes, ¿no? También, ¿cómo se puede equilibrar lo que es la autonomía del paciente con la obligación de velar por su salud en sus tratamientos, en lo que él decida qué escoger para su vida? Es importante, podemos equilibrarlo con la relación médico-paciente. La comunicación es muy importante, informar todo el paciente, lo que es el tratamiento, lo que es la enfermedad, que conozca todo lo que nosotros vamos a hacer con él y no ocultarle nada, ¿no?, para que haya una comunicación efectiva, ¿no? En base a su experiencia, doctor, ¿cuáles son los dilemas éticos que usted en su carrera se le han enfrentado, se le han presentado en su práctica diaria como doctor? Bueno, yo por mi trabajo, siempre he trabajado en la parte ginecobstétrica, entonces a veces me toca ver pacientes
mamitas embarazadas que llegan por primera vez y se enteran que están embarazadas. Entonces siempre me toca gente que diga, no, yo no quiero tener el bebé, pues, ¿no? Entonces ahí ahí viene la parte de la ética, ¿no? Entonces, por lo general yo soy pro vida, entonces siempre les doy una charla de incentivar a que ellas continúen con su embarazo, ¿verdad? Porque tratar de que entiendan de que es una vida y que no tenemos nosotros de pronto la autoridad para decidir si el niño tiene que vivir o no, ¿no? O sea, eso ya depende de cada persona, ¿no? Pero ese es el dilema que yo a veces, la mayoría, enfrento esos problemas, porque me toca a mí informarles al paciente y también decirles que por mi lado yo no hago ese tipo de procedimientos y que desconozco quién lo puede hacer. Entonces, de tal manera como que hablo un poquito de pronto, bueno, primero darle toda la información y luego pues ya dejarle en las manos del paciente que tome la decisión, pero por mi lado trato de no me involucro en esos temas. En cuanto a los errores médicos, ¿cómo se podrían manejar en una perspectiva de profesional? Errores, bueno, errar es humano, nosotros somos humanos, ¿no? Entonces la cuestión ahí viene de pronto establecer bien como el error en la medicina. Por lo general todo el mundo habla de una negligencia, ¿no? Pero para mí negligencia es tener la conciencia de que yo premeditadamente voy a hacerles daño al paciente. Entonces, el hecho de atender a un paciente y atenderlo no es que yo le vaya a hacerle daño al paciente, voy a darle una atención para evitar de pronto evitar el fallecimiento del paciente. A veces hay médicos que intervienen por tratar de salvarle la vida y Dios no quiere, a veces no se puede lograr lo que uno quiere. Enseguida los familiares hablan de negligencia médica. Entonces, pues tener claro el concepto de negligencia y un error, yo creo que los médicos no cometemos errores, la verdad. O sea, uno va a atender al paciente para poderle ayudar y solucionar un problema. Error como tal sería estar consciente de que yo sé que yo le voy a hacer un daño al paciente. Entonces, pero en la medicina 2 y 2 no son 4, o sea, siempre vamos a tener la parte, un tratamiento puede tener un éxito como así, no puede ser que no lleguemos a ese éxito y que sea algo no esperado, pero error no lo veo como error, la verdad. O sea, un médico no va a cometer un error, de pronto ahí viene la parte donde yo sé hasta dónde llega mi capacidad para atender a ese paciente y cuando veo que no está dentro de mi capacidad, yo debo de derivarlo a un especialista. O sea, pienso así, ¿no? Como profesional, como docente y como coordinador de la carrera de medicina, ¿qué consejo le daría a los futuros estudiantes para convertirse en profesionales de la salud? ¿Qué consejo le daría en base a la ética en su profesión? Bueno, no olvidarnos primero del humanismo que nos caracteriza a todo estudiante que está dentro de la carrera de medicina, porque uno desde que entra a la carrera y uno le pregunta ¿por qué escogiste estudiar medicina? Pues todos decimos por el servicio, por ayudar a las personas. Entonces desde ahí partimos con la parte humana. Entonces no olvidarnos nunca de la parte humana, porque a veces ya el hecho de ser médicos de pronto nos llena un poquito el ego y a veces hay personas que se olvidan de la parte humana y ahí sí nos lleva a no seguir la esencia del inicio de nosotros. Siempre ver a la persona como un individuo integral en el que vamos a mejorarle su salud o a prevenir alguna complicación o algo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle mis sinceros agradecimientos por darme la oportunidad de poder entrevistarlo. Después de todo, lo que es este tema, no es erróneo no
actualizarse, no dejarlo a un lado, porque la ética es igual a lo que un profesional nos caracteriza, un profesional de la salud. Y quiero agradecerles mucho por la entrevista y muchas gracias. Bueno, ¿qué significa para ti la deontología médica y por qué es importante en la práctica clínica? A ver, deontología médica podría decirse que es el conjunto de valores y ética que por lo general llevan los profesionales. Ahora, en cuanto a la deontología médica, vendría a ser esto mismo, pero llevado a lo que viene a ser a la carrera de medicina, en donde su importancia equivale al trato con los pacientes y en sí mismo el saber cómo llevar a cabo la moral y los valores del paciente con nuestra moral y nuestra ética. La deontología es el estudio de los derechos y valores, y yo creo que es importante para tomar en cuenta la dignidad y la confidencialidad del paciente. La deontología médica para mí principalmente es seguir una serie de códigos los cuales tienen que, como medio, mejorar nuestras capacidades de comunicación con el paciente y de esa manera poder dar un mejor servicio a este paciente. Evidentemente siguiendo dictámenes éticos y legales. Protege ante conflictos legales y morales al seguir un código profesional. Ya, para mí la deontología es el deber hacer en la profesión. Aplicada en la clínica, pues se refiere a que se tiene que cumplir los valores éticos de la profesión ejercida. La deontología médica es el deber hacer en la profesión. En este caso tiene relación con la práctica médica, ya que son las normas y principios que se deben seguir para una buena atención. Hacer lo correcto y lo ético en cualquier ámbito profesional, y esto nos ayuda a tener una profesionalidad impecable. La deontología médica es la serie de valores que tiene que manejar un profesional. Y es importante en la práctica médica porque así nos guiamos con algo más que es el conocimiento técnico, sino también los valores y la esencia que, bueno, vendría a ser nuestro paciente, pues también es una persona y no nos permite olvidar ese aspecto. La siguiente es cómo manejas los dilemas éticos cuando los derechos del paciente entran en conflicto con las normas médicas. Normalmente cuando entra en conflicto con las normas éticas, pero con las normas médicas, se debería hacer una consultoría o llamar a otros médicos para así hacer una consulta y poder enfrentar el tema como tal, ya que de cierta manera siempre se tiene que hablar o dialogar, socializar el tema como tal. Debería analizarse bien el caso, tomar en cuenta las normas éticas y principios médicos que eso conlleva, y de esta manera pues, respetar la autonomía del paciente. Priorizar la dignidad del paciente sin poner en riesgo su vida o los principios médicos es clave. La comunicación, pues es importante aclarar cuáles son los problemas que le causan conflictos internos al paciente. Con comunicación, siempre poniendo en primer lugar el consentimiento informado y comunicar todas las decisiones que se tomen a las autoridades correspondientes. Los derechos del paciente es lo más importante, porque la medicina, además de salvar vidas, también salva el derecho a los demás a vivir la vida como ellos quieren. Un equilibrio entre el derecho del paciente y mis creencias personales, pero si no se puede, mejor como que convocar un comité ético o derivarlo con algún colega. ¿Qué debe hacer un médico si un paciente le pide que omita información en su expediente clínico? A ver, yo como médica primero le explicaría la razón del por qué no, porque realmente sí es importante que en su expediente esté completo, ya que si en caso de que llegara a cambiar de médico, no tendría la información completa para adecuar el tratamiento sobre alguna enfermedad. Entonces básicamente le diría que no puedo, pero le explicar y le dejar claro el por qué y por qué también es importante que su expediente esté completo. Yo creo que el médico no debería negarse a omitir esa información y debería explicarle por qué es importante que esa información esté en el expediente. Técnicamente el paciente tiene total derecho de mantener la privacidad en ciertos temas, a no ser que afecte a terceros o afecte a su integridad propia. Como tal, yo creo que se tiene que mantener el secretismo médico. Uno debe omitir este tipo de informaciones, ya que son relevantes dentro de lo que son
los expedientes clínicos, ya que este documento tiene tanto implicaciones legales y clínicas también. Documentar la petición del paciente sin omitir datos clínicos y comunicarla al comité de ética sin necesidad. Explicarle al paciente que no es lo correcto dentro de su profesión médica. ¿Qué hacer un médico si un paciente le pide que omita información en su expediente clínico? Pues se le debe dar la información acerca de los beneficios y lo que podría causar esto, y en base a esto la decisión que toma el paciente por medio de un consentimiento informado que se hace cargo de lo que pueda llegar a pasar si se omite o no esta información. Ya está incumpliendo la ética que tienen los médicos hacia su paciente, porque si omitimos la información podemos perder una vida o no ayudarla de la mejor forma. Informarle que omitir información de su expediente puede alterar su tratamiento y explicarle que la información se va a manejar de manera sensible y solamente el personal autorizado y que está 100% segura y confidencial. ¿Cómo se puede garantizar la confidencialidad del paciente sin comprometer la seguridad y la legalidad? Bueno, se tiene que tener bastante en cuenta lo que son los deseos del paciente al de pronto no compartir su diagnóstico con sus familiares o incluso como que mantenerlo súper en privado. Eso se ve bastante, por ejemplo, en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad como el SIDA o etcétera. Entonces es bastante importante tener en cuenta hasta dónde puede llegar que de pronto el paciente pueda afectar a otros individuos al mantener eso privado. Es bastante importante tengo entendido que hay los comités de ética médicos, entonces igualmente debatirlo bastante, deliberar y saber que hasta aquel momento debe ser como que la decisión que se debe tomar, porque si es algo que es súper necesario que se tiene que informar acerca de la enfermedad del paciente, a alguien más se lo tiene que hacer por el bien del paciente. Sin embargo, siempre manteniendo en cuenta que hay que guardar su privacidad y confidencia. Se debe respetar y mantener los derechos del paciente, la confidencialidad del paciente. Respetar la confidencialidad del paciente. Esto, como yo he dicho repetidamente, se tiene que asegurar que no se afecte a terceros y de que de cierta manera no pueda afectarlo al mismo, porque hay ciertos tipos de situaciones como psicológicas, físicas, como el VIH, que podría haberse afectado al paciente y que es necesario comunicarle a otras personas, a otros terceros. Cualquier brecha de confidencialidad a las autoridades correspondientes. Consentimiento informado. Con el consentimiento. Dejando las cosas claras al paciente, cómo va a ser llevado este procedimiento, y así podemos no tener errores al medio de la seguridad. ¿Cómo se puede garantizar la confidencialidad del paciente sin comprometer la seguridad y la legalidad? Nada más dando acceso a información a personal autorizado y que necesiten información y no otras personas que en realidad no necesiten para el tratamiento del paciente. ¿Cómo debe actuar un médico si sospecha que un colega está violentando principios éticos en la atención a sus pacientes? Un médico tiene la responsabilidad ética y profesional de actuar si su colega actúa violando la normativa ética, por lo cual eso se debe actuar de una forma respetuosa y a su vez intentar llegar a una solución al conflicto. El médico debe asegurarse de que todos los hechos estén completos y sean reales. Luego actuar, hablar con su compañero y pues debidamente tomar las acciones. Comunicar al respectivo jefe de área para poder así de esa manera que él sea el encargado de que le llame la atención, o se tiene que llevar una investigación a cabo para que de esa manera se pueda llegar a una conclusión de que si está o no causando una infracción como tal. La confrontación pública o difamación sin pruebas. Pues hablar con su colega, indicarle que está haciendo las cosas mal y pues si no admite o no quiere mostrar un cambio, pues ir con las autoridades competentes para que se hagan responsables de eso. A las autoridades, mostrar pruebas y evidencias y hablar con claridad y la información certera. Lo primero es tener pruebas y de ahí acudir al ente más cercano para denunciar estos actos no éticos. La última es cómo debe actuar un médico si sospecha que un colega está violando principios éticos
en la atención a sus pacientes? Podría acercarse primero al colega y hablarlo con él para hacerle como un llamado de atención, porque a lo mejor no lo está haciendo de manera consciente. Y si este caso sigue, ya puede comunicárselo a las autoridades. Muchas gracias. Te voy a dar un caso, te voy a explicar un hipotético caso y te voy a dar dos opciones y tú me vas a decir cuál escoges y por qué. Aquí hay un doctor, un médico internista que atiende a un paciente de 45 años con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus. Durante la consulta es consciente que, el paciente le confiesa que ha estado utilizando medicamentos que consiguió sin receta médica y que no ha seguido correctamente su tratamiento prescrito. Además, el paciente le pide al doctor que no anote la información que le acaba de dar en su expediente clínico o en su historia clínica, ya que teme de que su aseguradora le niegue la cobertura en un futuro. El doctor encuentra un dilema ético porque al lado tiene el deber de informar, de escribir todo en la historia clínica del paciente, pero por otro lado entiende la preocupación del mismo. ¿Qué harías? ¿Acceder a la petición del paciente y omitir la información o registrar fielmente toda la información y explicar al paciente qué es lo correcto y es lo que se debe hacer? Ese es un buen dilema. Entonces, como tal, su mayor preocupación es acerca del tema de la aseguradora. Entonces, hacer una información, si bien es delicada, yo creo que con el tema de la aseguradora, bajo mi ignorancia, no es un requerimiento exacto colocar ese tipo de información como tal. Entonces, yo, como veo que realmente no le afecta de cierta manera omitir esa información, yo creo que le podría omitir sin realmente sentir que le estoy afectando como tal, porque mi objetivo es realmente su seguridad y su salud. Te voy a leer un caso y tú me dices qué crees que es lo mejor. El doctor Martínez, un médico internista, atiende a un paciente de 45 años con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus. Durante la consulta, el paciente le confiesa que ha utilizado medicamentos que consiguió sin receta médica y que no ha seguido correctamente el tratamiento prescrito. Además, el paciente le pide al doctor que no anote esa información en su expediente porque teme a que su aseguradora le niegue la cobertura en el futuro. El doctor Martínez se encuentra en un dilema ético. Por un lado, tiene el deber de registrar la información precisa en el expediente y por otro, comprende la preocupación. Entonces tenemos dos opciones. La opción A, que sería acceder a la petición del paciente y omitir la información en el expediente para proteger su privacidad y evitarle problemas con la aseguradora, o la opción B, registrar fielmente toda la información en el expediente y explicarle al paciente que es su deber ético y legal documentar todo lo relacionado con la salud. ¿Tú qué harías? La opción B, porque el doctor tiene que seguir una orden, tiene que seguir la ley, decir lo que está pasando, así le ocasiona un daño al paciente, aunque él lo buscó porque sabe que eso es ilegal. Te voy a dar un caso clínico y te voy a dar opciones y tú me vas a decir qué opción vas a elegir y por qué. Mira, el caso clínico es: el doctor Martínez, un médico internista, atiende a un paciente de 45 años con antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus. Durante la consulta, el paciente le confiesa que ha estado utilizando medicamentos que consiguió sin receta médica y que no ha seguido correctamente su tratamiento prescrito. Además, el paciente le pide al doctor que no anote esta información en su expediente clínico porque teme que su aseguradora le niegue la cobertura en el futuro. El doctor Martínez se encuentra en un dilema ético. Por un lado, tiene el deber de registrar información precisa en el expediente del paciente, pero por otro lado comprende su preocupación. Y estas opciones que tenemos es que acceder a la petición del paciente y omitir la información en el expediente para proteger su privacidad y evitarle problemas con la aseguradora, o registrar fielmente toda la información en el expediente y explicarle al paciente que su deber ético y legal es documentar todo lo relacionado con su salud. ¿Cuál es esta opción? A ver. ¿Y por qué? Porque de ley es una persona que tiene un título que tiene que hacerse lo válido, y un médico creo que es una de las personas que más tiene que hacer y regirse a su ética y la moral de él. Creo que eso es más importante que lo que quiera un paciente, y si no, pues el paciente lo buscó y el paciente debe saber que un médico no puede faltar a su moral. Bueno, ya como hemos visto en todas las entrevistas, más lo que hablamos profesional, podemos hablar de una
Conclusión breve acerca de todo de la deontología en el ámbito médico. Hablamos de que esto es muy importante, todo esto debido a que nos habla de varios principios bioéticos, nos habla de valores, los cuales nos van a ayudar a poder afrontar, por así decirlo, algún caso o algún dilema ético o algún dilema moral que se nos pueda presentar como futuros doctores. Hablamos de que principios como la autonomía, como la no maleficencia, como la justicia, son sumamente importantes, ya que siempre si respetamos estos principios podemos tener una opción más clara o poder llegar a tener una mejor respuesta o un mejor actuar ante situaciones complejas. Tal como se lo ha destacado en entrevistas, se ha visto que la deontología ética o la deontología médica más bien es sumamente importante y es sumamente esencial, ya que muy aparte de todo lo teórico y lo práctico que implica todo lo que lleva medicina, este tipo de cosas, estos dilemas éticos, dilemas morales, son cosas que debemos aprender y son cosas que no se enseñan en teoría o no se enseñan en un libro de anatomía o por X o otras materias. Son dilemas que nos pueden llegar a pasar y que, según varias fuentes, son mucho más comunes de lo que se piensa. Tal como indicó, por ejemplo, el profesional, que él en toda su carrera surge con distintos dilemas éticos, distintos dilemas morales, que él tiene que saber afrontarlos de la mejor manera y saber llevarlos de la manera más adecuada posible. Y todo esto se basa, volvemos a lo mismo, a respetar estos principios y estos valores éticos y morales. Hablamos también de, como decía el profesional de la salud, sobre los errores en medicina, que realmente ningún médico o ningún médico de bien va con el afán de hacer daño, ya que se respeta el principio de no maleficencia hacia el paciente. Que una negligencia médica es cuando alguien se puede considerar cuando un doctor sabe conscientemente que está haciendo daño, pero como podemos entender, la medicina no siempre es predecible, como citando lo que dijo el profesional de la salud, 2 más 2 no es 4 en medicina, ya que pueden existir 1.000.000 de variables a las cuales no contemplamos, ya que cada paciente es un mundo distinto, cada paciente es un mundo completamente diferente. Entonces, el hablar de principios bioéticos para poder tomar una decisión clave o para poder salvaguardar la vida de algún paciente o para poder quitar de peligro a él mismo son fundamentales y son primordiales en este ámbito. Claro, de todas formas, lo que es la deontología médica trata un poco de la humanización a lo que es la carrera, la humanización a lo que es en sí el trabajo de un doctor, de un profesional de la salud, no solo doctor, también enfermeros, a la propia administración de lo que es una institución de salud. Cabe recalcar también ciertos puntos que se tomaron de nuestros compañeros, que fueron muy importantes acerca de lo que ellos piensan, acerca de lo que ellos creen de hacer un bien. Y no solo se toma la parte de lo que ellos piensan, sino que también nosotros estamos un poco enseñando lo que es sobre el tema para que en su futura profesión, en su futura realización de su trabajo, en su futuro ejercicio, ellos apliquen lo que es la ontología, apliquen lo que es la ética, no hacer el mal a nadie ni en cualquier situación. Y también podemos resaltar todo lo que se dijo también en el proyecto social, que hablamos de un caso clínico donde se da una decisión compleja, pero que puede llegar a pasar, que no está alejada a cosas de la realidad, que es en el caso de que si un paciente te pidió no cometer información, y podemos ver aquí también la forma de pensar de cada persona, que aparte de que son principios, de que son valores, es mucho la forma de pensar que tiene cada persona, es mucho la forma subjetiva o de cómo ve las cosas el doctor, ya que algunos dijeron que sí lo ayudarían al paciente, algunos dijeron que no, que lo más seguro es poner todo tal cual, otros dijeron que quizás esa información no era tan relevante y la podían omitir, ya que aquí se interponen varios principios bioéticos como la autonomía del paciente, su decisión, también la justicia, lo que se tiene que hacer, la integridad con todos estos principios bioéticos. Todo es un mundo muy complejo y a ciencia cierta nunca hay que tener en cuenta que nunca en un dilema ético, nunca en un dilema moral va a haber una respuesta correcta, va a haber una respuesta incorrecta, ya que todo es muy subjetivo. Te queremos invitar a darle like también al video. Después de todo queremos que aprendas mucho sobre lo que es la deontología en la medicina. Dale, muchas gracias.